Todo empezó una noche oscura y lúgubre. Una mujer llamada Emily regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Caminó apresuradamente por la calle desierta, sin desear nada más que llegar a casa, tomar una ducha caliente y acurrucarse en su suave cama. Pero el destino tenía otros planes para ella esa noche. Cuando Emily dobló la esquina, notó una camioneta estacionada al otro lado de la calle. No había nadie alrededor y eso la ponía un poco nerviosa. Pero intentó no pensar mucho en ello y siguió su camino. Sin embargo, tan pronto como pasó junto a la camioneta, sucedió algo extraño. El motor del vehículo cobró vida con un rugido y él comenzó a seguirla lentamente. El corazón de Emily empezó a latir más rápido. Aceleró el paso, pero la furgoneta seguía siguiéndola, como una sombra siniestra. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente ayuda, pero no había nadie alrededor. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Entonces Emily tuvo una idea. Se escondió detrás de un arbusto cercano y observó cómo la camioneta pasaba lentamente a su lado. Lo que vio la horrorizó. Dentro de la camioneta, había varias personas vestidas con capas oscuras, susurrando entre sí con voces susurrantes y siniestras. Parecía un grupo de culto, y lo que estaban discutiendo dejó a Emily helada hasta los huesos. Hablaron de beber sangre. Emily contuvo la respiración, tratando de no hacer ningún ruido mientras el grupo de culto continuaba su macabra conversación. Sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible y alertar a las autoridades. Con cuidado, se alejó del arbusto y corrió en la dirección opuesta, rezando para que no la vieran. Finalmente, vio las luces de un coche patrulla a lo lejos. Corrió hacia ellos, gritando pidiendo ayuda. Los agentes la rodearon rápidamente, preocupados por su seguridad. Emily apenas podía hablar de lo asustada que estaba, pero finalmente pudo explicar lo que había sucedido. La policía actuó de inmediato. Se dirigieron en la dirección que Emily indicó, sus sirenas sonando en la noche silenciosa. Cuando llegaron al lugar, lo que encontraron fue una escena terrible. Un lugar abandonado, con extraños símbolos dibujados en las paredes y charcos de sangre esparcidos por el suelo. Pero lo más inquietante fue lo que no encontraron. La furgoneta y los sospechosos habían desaparecido sin dejar rastro. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió que habían ocurrido incidentes similares en diferentes estados, lo que apuntaba a una actividad de culto generalizada. La paranoia se extendió por toda la ciudad y la gente empezó a cerrar sus puertas con llave por la noche, temerosa de lo que podría estar acechando en las sombras. Emily nunca olvidaría esa terrible noche y las imágenes de ese grupo de culto perseguirían sus pesadillas para siempre. La verdad era que, en un mundo lleno de misterios y horrores inimaginables, el mal podía acechar en cualquier lugar, esperando pacientemente revelarse en las horas más oscuras de la noche. Con el paso de los días, toda la ciudad estaba en alerta. Comenzaron a surgir informes de personas desaparecidas y rumores siniestros se extendieron como la pólvora en un bosque seco. Todos estaban nerviosos, mirando por encima del hombro con miedo a lo desconocido. Mientras tanto, Emily no podía sacarse de la cabeza lo que había presenciado. Se sentía como si la estuvieran observando todo el tiempo, como si los ojos del culto estuvieran puestos en ella en cada paso que daba. Sus amigos y familiares intentaron consolarla, pero el terror que sentía era demasiado profundo para calmarlo. En una noche particularmente oscura y tormentosa, Emily estaba en su casa, intentando en vano distraerse con un libro. El sonido del viento aullando afuera la puso aún más nerviosa. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente del exterior de su ventana. Su corazón dio un vuelco en su pecho mientras lentamente se levantaba para investigar. Cuando abrió la cortina, lo que vio la dejó helada de terror. Afuera, en la oscuridad de la noche, estaba la furgoneta. Estaba aparcado justo delante de su casa, como un depredador acechando a su presa. Emily retrocedió, temblando de miedo mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. Antes de que pudiera moverse, un golpe repentino en la puerta la hizo saltar.
sus ojos se abrieron con terror mientras retrocedía, temiendo lo peor. Con manos temblorosas, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Al otro lado estaba un hombre vestido con una capa oscura y el rostro oculto en las sombras. Parecía emanar un aura de pura malicia y Emily supo de inmediato que estaba conectado con la secta. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de explotar. «Abre la puerta, Emily», dijo la voz del hombre, suave y siniestra. «Solo queremos hablar». Emily retrocedió aún más, sabiendo que no podía confiar en este hombre ni en nadie asociado con él. Ella se negó a abrir la puerta, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Mientras luchaba con su decisión, se escuchó el sonido de las sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. Con un suspiro de alivio, Emily se apresuró a cerrar todas las puertas y ventanas, esperando que eso fuera suficiente para mantenerla a salvo hasta que llegara la ayuda. La camioneta y el hombre misterioso desaparecieron antes de que llegara la policía, dejando a Emily una vez más con el peso del miedo en su corazón. Sabía que la secta todavía estaba ahí afuera, esperando su próxima oportunidad para atacar. A medida que continuaron las investigaciones y se revelaron más detalles sobre la actividad de la secta, la ciudad permaneció en un estado de alerta constante. La gente vivía con miedo, sin saber nunca cuándo el mal podría tocar a su puerta. Para Emily, esa terrible noche fue solo el comienzo de un viaje lleno de terror y peligro. Sabía que tendría que permanecer alerta, siempre atenta a señales de que la secta se acercaba. Porque en el mundo oscuro en el que vivimos, el mal nunca duerme y el horror puede surgir de las sombras cuando menos lo esperamos. Incluso con la presencia constante del miedo, la vida en medio del caos continuó. Emily intentó recuperar una sensación de normalidad, pero era como si una nube oscura se cerniera sobre su existencia. No podía evitar la sensación de que la estaban observando, de que la secta siempre estaba un paso por delante de ella. A medida que pasaban los días, surgieron más informes de encuentros aterradores con la secta. La gente describía visiones de figuras encapuchadas deambulando por las calles por la noche, susurrando palabras antiguas y siniestras. Otros informaron haber visto símbolos extraños dibujados en edificios abandonados, lo que indicaba que el culto se estaba fortaleciendo en secreto. Emily no podía ignorar estas señales inquietantes. Sabía que el culto se estaba preparando para algo terrible, algo que podría poner en peligro a toda la ciudad. Decidida a descubrir la verdad y proteger a sus seres queridos, Emily decidió actuar. Comenzó a investigar por su cuenta, recorriendo los rincones más oscuros de la ciudad en busca de pistas. Siguió rumores y rumores, habló con personas que habían tenido encuentros con la secta y trató de armar el rompecabezas para comprender el verdadero alcance del mal que enfrentaban. Pero cuanto más descubría, más oscuro se volvía el panorama. Emily descubrió que el culto estaba involucrado en rituales oscuros, sacrificando vidas inocentes en nombre de sus creencias retorcidas. Escuchó de personas que desaparecieron sin dejar rastro, llevadas a los oscuros sótanos donde el culto llevaba a cabo sus macabros rituales. Decidida a poner fin a la actividad del culto de una vez por todas, Emily decidió enfrentarlos directamente. Con la ayuda de algunos amigos valientes, planeó una emboscada, con la esperanza de atrapar a los miembros de la secta con las manos en la masa y llevarlos ante la justicia. La noche elegida para la emboscada, Emily y sus amigos se escondieron en las sombras, esperando que apareciera el culto. El tiempo pasó lentamente, cada segundo parecía una eternidad. Entonces, finalmente, oyeron el familiar sonido de la furgoneta acercándose. Con el corazón latiendo salvajemente, Emily y sus amigas salieron de sus escondites y avanzaron hacia la camioneta. El enfrentamiento que siguió fue rápido y caótico, con gritos resonando en la noche oscura y luchas desesperadas por sobrevivir. Al final, la secta fue derrotada y sus miembros fueron capturados por las autoridades y llevados a prisión. La ciudad finalmente pudo dar un suspiro de alivio, sabiendo que el mal que la atormentaba había sido derrotado, al menos por ahora. Para Emily, esa noche marcó el final de un largo y peligroso viaje.
se enfrentó a sus miedos más profundos y salió más fuerte que nunca. Pero ella sabía que el mal nunca desaparecía por completo, solo se escondía en las sombras, esperando su próxima oportunidad para resurgir. Y así, la vida en la ciudad volvió a la normalidad, pero las cicatrices dejadas por la secta permanecerían para siempre, recordando a todos que el verdadero terror puede esconderse en cualquier lugar, incluso en los lugares más improbables. Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a recuperarse lentamente de los horrores que había enfrentado. La gente volvió a las calles con una renovada sensación de seguridad, pero el trauma dejado por la secta siguió atormentando sus mentes. Emily, a su vez, intentó retomar su vida normal. Regresó al trabajo, se volvió a conectar con sus amigos y familiares y trató de dejar atrás el oscuro pasado. Sin embargo, incluso con la aparente calma, sabía que nunca podría olvidar realmente lo que había experimentado. Con el paso de los meses, Emily empezó a notar algo extraño. Pequeños detalles que parecían fuera de lugar, sombras que se movían cuando nadie miraba y la sensación persistente de que me estaban observando. Trató de ignorar estas señales, atribuyéndolas al trauma que había sufrido, pero una parte de ella sabía que algo andaba mal. Entonces, una noche, mientras caminaba a casa después del trabajo, tuvo un encuentro que la hizo cuestionar su cordura. Mientras caminaba por la calle desierta, escuchó pasos detrás de ella. Ella se dio vuelta, pero no vio a nadie. Aceleró el paso, pero los pasos parecían seguirla, acercándose cada vez más. Finalmente, llegó a casa y cerró la puerta detrás de ella, dando un suspiro de alivio. Pero su sensación de seguridad duró poco. Escuchó un sonido extraño proveniente del piso de arriba, como si alguien se estuviera moviendo en su casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras subía lentamente las escaleras, cada paso parecía resonar en la oscuridad. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, lo que vio la dejó helada de terror. En su habitación, a la tenue luz de la luna que brillaba a través de la ventana, había una figura encapuchada, de pie en el centro de la habitación. Emily contuvo la respiración, incapaz de moverse mientras observaba cómo la figura avanzaba lentamente hacia ella. Entonces, de repente, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Emily se apresuró a encender las luces, pero cuando miró a su alrededor, no había señales de ningún intruso. Comenzó a cuestionar su propia cordura, preguntándose si todo era solo una ilusión creada por su mente atormentada. Pero entonces vio algo que le hizo darse cuenta de que el peligro era real. En el suelo, cerca de la ventana, estaba dibujado un extraño y siniestro símbolo, idéntico a los que había visto en los rituales del culto. El terror regresó con venganza, llenándola de una determinación renovada. Emily sabía que el culto no había desaparecido por completo, que todavía había seguidores dispuestos a hacer el mal. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se preparó para otra batalla contra las fuerzas del mal. Porque sabía que incluso en los momentos más oscuros, la luz del coraje y la determinación siempre brillaría, lista para enfrentar la oscuridad y llevar esperanza a quienes la necesitaban. Y así continuaría la lucha contra el terror, una batalla interminable entre el bien y el mal, en un mundo donde los horrores de lo desconocido nunca descansan. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia creepy. Imagínate, si fueras tú, en una noche oscura y tormentosa, un joven llamado Pedro decidió pasar sus vacaciones en una cabaña aislada en el bosque. No podía esperar a disfrutar de la paz y la tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Pero lo que no sabía era que esa cabaña escondía oscuros secretos que estaban a punto de ser revelados. Tan pronto como llegó Pedro, se instaló en la cabaña, admirando la belleza natural que lo rodeaba. Pero por la noche, mientras yacía en su cama, escuchó una voz susurrante que venía desde abajo, como si alguien susurrara a través del piso. Su corazón se aceleró de miedo y se acurrucó bajo las sábanas, tratando de ignorar el sonido aterrador.
Entonces, de repente, alguien llamó a la puerta del dormitorio, como si alguien intentara entrar. Pedro quedó paralizado por el terror, su cuerpo tenso al escuchar los latidos del corazón cada vez más fuertes. Con un grito, saltó de la cama y salió corriendo de la cabaña, con la mente llena de pánico e incertidumbre. Sin mirar atrás, Pedro corrió hacia la casa más cercana, donde una amable vecina lo recibió y lo ayudó a calmar sus nervios. Temblando, Pedro le contó a su vecino lo extraño que había sucedido en la cabaña y juntos decidieron llamar a la policía. Cuando llegó la policía, Pedro los llevó de regreso a la cabaña, con el corazón todavía latiéndole con miedo. Pero para su sorpresa y horror, no había señales de intrusos ni nada fuera de lo común. La policía intentó calmar a Pedro, diciéndole que tal vez era solo su imaginación, pero él sabía que algo siniestro estaba sucediendo. A la mañana siguiente, Pedro decidió regresar a la cabaña para recuperar sus pertenencias. Pero cuando entró en la habitación, la sangre se le heló en las venas. Allí, sentado tranquilamente en su cama, estaba un hombre extraño con una sonrisa siniestra en su rostro. Pedro gritó y salió corriendo de la cabaña una vez más, llamando inmediatamente a la policía. La policía llegó rápidamente y registró la cabaña una vez más, pero esta vez no encontraron a nadie. Peter estaba aterrorizado y confundido. ¿Quién era este hombre y cómo había entrado en la cabaña sin ser detectado? Temiendo por su seguridad, Pedro comenzó a investigar más a fondo y descubrió pistas inquietantes que lo llevaron a sospechar del propio dueño de la cabaña. ¿Será que el dueño estuvo involucrado en los extraños hechos? Pedro no podía dejar esta pregunta sin respuesta. Sabía que necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Decidido a descubrir el misterio detrás de los inquietantes acontecimientos ocurridos en la cabaña, Pedro decidió investigar más a fondo. Comenzó examinando cada rincón de la cabaña en busca de alguna pista que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba pasando. Cada crujido del suelo, cada sombra en la pared, hacía que su corazón latiera más rápido. Mientras buscaba en la cabaña, Pedro encontró algunas cosas extrañas. Descubrió pequeñas marcas en las paredes que parecían recientes, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. Además, encontró algunos documentos antiguos escondidos en un cajón, lo que sugería que la cabaña tenía una historia más oscura de lo que pensaba. Con las pistas en la mano, Pedro decidió ir a la ciudad más cercana para investigar más a fondo. Allí, descubrió historias espeluznantes sobre la cabaña, incluidos rumores de que estaba perseguida por los espíritus vengativos de antiguos residentes. ¿Podrían ser ciertas estas historias? Pedro no podía quitarse la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo. Decidido a desentrañar el misterio, Pedro regresó a la cabaña, decidido a enfrentarse al dueño y descubrir la verdad. Pero cuando llegó allí, encontró la puerta de la cabaña abierta de par en par y la cabaña completamente vacía. El propietario había desaparecido, dejando tras de sí solo un rastro de misterio e intriga. Al darse cuenta de que ya no podía hacer nada más en la cabaña, Pedro decidió abandonar el lugar y no regresar nunca más. Pero incluso mientras se alejaba, no pudo evitar preguntarse acerca de los extraños acontecimientos que había presenciado. ¿Era solo su imaginación corriendo salvajemente en ese lugar aislado, o había algo más siniestro sucediendo en las sombras de esa cabaña en el bosque? La respuesta seguiría siendo un misterio y perseguiría a Pedro por el resto de su vida. Han pasado días desde que Pedro dejó atrás la espeluznante cabaña en el bosque, pero los hechos ocurridos allí continúan atormentándolo. Intentó seguir adelante con su vida, pero la sensación de que algo andaba mal persistía en su mente. Por mucho que intentó ignorarlo, las pesadillas nocturnas lo atormentaban, recreando los susurros y golpes en la puerta que había escuchado esa fatídica noche. Pedro se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, como si esperara encontrar en cada esquina el rostro siniestro del extraño hombre de la cabaña. Decidido a encontrar respuestas y liberarse finalmente del terror que lo perseguía, Pedro decidió volver a sumergirse en la investigación. Revisó cada detalle, cada pista que había descubierto, buscando cualquier fragmento de información que pudiera arrojar luz sobre el misterio de la cabaña.
Finalmente, su debida diligencia lo llevó a descubrir conexiones entre el dueño de la cabaña y actividades sospechosas en la región. Comenzaron a surgir rumores sobre el oscuro pasado del propietario, que involucraban tratos ilícitos y relaciones turbias. Con esta nueva información en la mano, Pedro decidió buscar ayuda de un investigador privado. Juntos, profundizaron aún más en el pasado del propietario y los acontecimientos que atormentaban la cabaña. Lo que descubrieron fue más allá de lo que jamás hubieran imaginado. Descubrieron un laberinto de mentiras y engaños, revelando una compleja trama de venganza y codicia que se extendió por generaciones. La cabaña era solo la punta del iceberg de un plan mucho más grande, y Pedro se dio cuenta de que estaba mucho más involucrado en esto de lo que jamás había imaginado. Con la verdad finalmente revelada, Pedro sintió que le quitaban un peso de encima. Había enfrentado sus miedos y desentrañado el misterio que lo había perseguido durante tanto tiempo. La cabaña en el bosque era ahora solo un recuerdo lejano, una historia que podía contar a otros como advertencia sobre los peligros que podrían acechar en las sombras. Y cuando la noche volvió a caer sobre el bosque, Pedro finalmente encontró la paz al saber que estaba libre del terror que una vez lo persiguió. Incluso con el misterio finalmente resuelto, Pedro no podía ignorar por completo la sensación de que algo andaba mal. El verdadero alcance de las oscuras conexiones que había descubierto lo dejó inquieto y se preguntó si todavía habría secretos que no habían sido revelados. Decidido a dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida, Pedro buscó refugio en compañía de amigos y familiares. Intentó con todas sus fuerzas mantenerse ocupado con actividades positivas y concentrarse en construir un futuro mejor para sí mismo. Sin embargo, el pasado insistió en resurgir de maneras inesperadas. Pedro recibía ocasionalmente visitas de extraños que parecían estar demasiado interesados en su investigación y en lo que había descubierto. Estos encuentros pusieron a Pedro nervioso y paranoico, temiendo que todavía hubiera gente dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. A pesar de estas pruebas, Pedro se negó a permitir que el miedo dominara su vida. Estaba decidido a seguir adelante y construir un futuro mejor para sí mismo, lejos de las sombras del pasado. Con coraje y determinación, enfrentó cada desafío que se le presentó, siempre manteniendo la esperanza de que algún día encontraría la verdadera paz. Y así, a medida que pasó el tiempo y cambiaron las estaciones, Pedro poco a poco empezó a encontrar la tranquilidad que buscaba. Aunque el pasado pudo haber dejado su huella, se negó a dejar que eso lo definiera. En cambio, decidió mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que, pase lo que pase, sería capaz de afrontar cualquier desafío que se le presentara. Y así, la historia de Pedro se convirtió no solo en una historia de terror, sino también en una historia de coraje, determinación y resiliencia. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.